Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Laura Caorsi, estamos aquí en una nueva batalla. ¿Qué tal, Beatriz Robles? Otra vez por aquí. Pues dispuesta a irme a la guerra con una cuchara, siempre que sea contigo, claro que sí, sobre todo para hablar del temazo que traemos hoy. Bueno, es que el de hoy es un tema, vamos a patear aquí marcos y vamos a patear aquí un montón de cosas porque nos vamos a meter con una idea o con un mensaje interesado, ambiguo, que nos ha inculcado la industria alimentaria. Efectivamente, y es que la industria alimentaria no hace más que colocarnos sus mensajes hasta un punto que ya no los detectamos. Y eso es un verdadero éxito, porque, a ver, es genial que para la industria, claro, que haya productos superventas o influir, por ejemplo, en el desarrollo de políticas alimentarias. No somos ingenuas y sabemos que lo hacen. Pero estos éxitos no dejan de ser éxitos temporales. La regulación puede cambiar, la normativa sobre etiquetado puede modificarse según haya más o menos fuerza por parte, por ejemplo, de los consumidores que requieran una determinada información. Bien, eso puede ir cambiándose y es genial y tenemos que trabajar por ello. Pero ¿cuál es el verdadero éxito de la industria? Pues colocarnos mensajes que nos parezcan ideas incuestionables, es decir, que las aceptamos como parte de un conocimiento global. O sea, es algo que ni siquiera nos planteamos, que forma parte de nuestra cultura. Ese es el verdadero éxito. Nos han colocado muchísimos. Hablaremos segurísimo de más de ellos, pero es que cada uno de ellos tiene tanta potencia que tenemos que desgranarlos, tenemos que desenmadejar ese ovillo. Uno de ellos come de todo con moderación. Uf. ¿Qué me dices? Uf. Bueno, es que esto es una cosa súper repetida, ¿no? Y que parece que fuera una idea casi propia, ¿no? Claro. Parece que fuera una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros o que ha estado siempre ahí. Siempre ha estado ahí, parece. Bueno, es que no hay comida en la que, por ejemplo, se nos ofrezcan distintos alimentos, algunos de ellos más sanos, otros menos, y alguien te dice, bueno, hombre, hay que comer de todo, siempre en cantidades moderadas, pero hay que comer de todo. Esto, de verdad, ¿cuántas veces lo oímos o incluso lo decimos? Yo me he visto diciendo este mensaje también, hasta que en un momento, quizá porque te formas más o estás metido en el tema o profundizas incluso a un nivel bastante profundo, debemos decir, porque al principio, trabajando en mensajes sobre alimentación, ni siquiera percibes que este mensaje pueda tener algún contenido, no sé, interesado, falaz, erróneo. No entiendes que pueda haber nada perverso en algo tan aparentemente de sentido común. Claro, que parece que tiene sentido. O sea, a ver, si uno se lo pone a pensar, ¿no? Parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, o sea, y es que ese es el éxito, ese es el disfraz, ese es el disfraz perfecto. ¿Recuerdas el primer episodio en el que hablábamos de los marcos mentales, ¿cómo no? de George Lakoff, de no pienses en un elefante? Sí, claro. Pues es que estamos otra vez ahí. Es que volvemos a los marcos mentales. Recordemos, a ver, por si hay algún despistado, marcos mentales, ¿qué son? Pues son estructuras mentales que moldean nuestra visión del mundo. Esto se corresponde perfectamente con lo que estamos hablando. Come de todo con moderación es algo que tenemos en nuestra visión de la alimentación. Los marcos mentales no se ven, no se oyen, forman parte de un inconsciente cognitivo y son estructuras a las que no podemos acceder de forma consciente, pero que conocemos a través de sus consecuencias, es decir, la forma en la que razonamos y lo que consideramos de sentido común. Hombre, más que de sentido común decir come de todo con moderación, yo creo que no hay nada.
Bueno, es que además tú decías, no se ven, no se oyen, pero se explotan comercialmente. Por supuesto. Ahora lo vamos a nombrar aquí, que tenemos que hablar de cómo se ha de alguna forma institucionalizado esto, esta idea de la moderación. Pero antes, una mención a esto de lo difícil que es definir la moderación, mejor dicho, lo difícil que es cuantificar la moderación, ¿no? Porque para ti, por ejemplo, ¿qué es un consumo moderado de, yo qué sé, no sé, de garbanzos o de ensalada o de hamburguesas o de alcohol? ¿Cuánto mide la moderación? ¿Cómo se pondera eso? ¿Cómo se mensura? Ahí está una de las grandes patas de este Ujú. tipo de marcos, que es su ambigüedad. Lo que tú Ajá. interpretas como moderación puede no ser, y de hecho no es, lo que yo interpreto como moderación. Es más, lo que interpreto como moderación para determinado producto puede no ser lo que interpreto como moderación para otros productos alimentarios. Hombre, depende de lo que te guste, ¿no? Porque dirás, este que me Eso gusta es. más, la moderación es más grande y en este que me gusta menos, bueno, me voy a comer poquito, Exactamente. que también puede pasar. Exactamente. A ver, hay mensajes que son súper claros. Si Ujú. yo te digo, evita comer carnes procesadas, ¿tú qué entiendes por evita comer? Que no me las coma, ya está. Efectivamente. Si te digo cuanto menos mejor, Pues cuanto menos mejor, sí. eso es, si estás consumiendo, no sé, 5 veces a la semana carnes procesadas, pues vamos a intentar reducirlo a 2, a 3, y eso será un éxito, porque cuanto menos, partiendo de tu patrón de consumo, pues será mejor. Eso es un mensaje mucho más cuantificable. Sí, unívoco te diría, ¿no? Unívoco, absolutamente, absolutamente. Sin embargo, bueno, que te digan evita, joder, resulta bastante incómodo. Sin embargo, que te digan con moderación, no incomoda. Esto de la moderación, claro, es que no es un valor, o sea, no es un valor absoluto, sino que es un valor relativo. Y al final, al ser una medida subjetiva, también está influenciada por el entorno. Es como cuando vas a un sitio y te encuentras con muchas cosas que son caras y de pronto ves algo que es un poco más barato, te parece barato, pero eso mismo en otro sitio te parece que es demasiado caro, ¿no? Porque también está en cuáles son las referencias que están alrededor, ¿no? O sea, qué es caro o barato, qué es grande o pequeño, qué es mucho o poco, qué es moderado o excesivo. Subjetivo, absolutamente subjetivo. Subjetivo totalmente y, digamos, ligado al entorno, ¿no? A lo que tenemos alrededor, que nos da un poco pues no sé, una idea de lo que puede ser moderado según qué casos, ¿no? Eso es, y si miramos en el entorno en el que estamos absolutamente rodeados de estos productos, pues comer un poquito de muchos de ellos con moderación parece una buena decisión. Además, a mí hay algo que me parece perverso en este tipo de mensajes, y es que dan la sensación al consumidor de que tiene el poder. O sea, yo Mm. puedo determinar qué es moderación para mí. No hay interferencias ajenas, no hay nadie que me diga evita, limita, cuanto menos mejor. Yo soy dueño de mi dieta, yo soy dueño de mis decisiones alimentarias y claro, no nos damos cuenta de que somos hámsters en una jaula. Bueno, además es que en esto, y este es un mensaje que utiliza muchísimo la industria alimentaria, ahora lo vamos a ver, pero esta idea de justamente, ¿no? De te doy la sensación de poder, pero al final te estoy dejando en tus manos algo que no se puede cuantificar, que no se puede medir. A mí me parece muy interesante señalar que, claro, que una industria que es muy precisa para algunas cosas, es muy concreta cuando quiere, es muy, muy concreta, muy precisa, muy clara para ciertas cosas, resulta que para otras es muy ambigua y, bueno, consume con moderación en el marco de una dieta equilibrada. Vamos, tan precisa es que te determina qué es una ración, te lo pone en sus envases o te dice exactamente cuánto producto tienes que consumir para conseguir un beneficio. El beneficio se obtiene consumiendo 200 gramos al día. Claro. Esto lo vemos, este tipo de mensajes en los que parece que tienes que pesar el bol de cereales para obtener ese beneficio que te da su presencia de hierro. Os recomiendo que revisitéis el episodio 2 de A la guerra con una cuchara para saber de lo que hablamos. Esos mensajes son súper precisos. Te dan cantidades exactas. No se pasan un pelo. No se pasan un pelo ni añadiendo determinados ingredientes que van al límite de la legislación. Ostras, y efectivamente con esto, manga ancha, vía libre, incuantificable. Totalmente. Además, bueno, tenemos un ejemplo perfecto de esto, de cómo se utilizan, que si bien los marcos no se pueden ver, se pueden rentabilizar y se pueden utilizar con fines comerciales, ¿no? Como está claro. Te lo tengo que preguntar aquí, a ver qué te parece a ti. ¿A qué te suena el plan Avisa? Avisa con H. ¿A qué te suena eso? Pues a que me están avisando, sin H, de que es un alimento que no debería comer. De verdad, es un plan
absolutamente deleznable. Vamos a contar lo que es esto, Sí. para quien no lo sepa. Creo que cuenta bastante bien dónde se enmarca esto de la moderación. A lo mejor por el nombre no somos capaces de identificar Plan Avisa, somos un consumidor normal, ¿de qué me estáis hablando? Pero todos nos hemos topado con el Plan Avisa en algún momento. Voy a explicarlo brevemente. El Plan Avisa es una campaña de comunicación en televisión que se inició en el año 2013. Uh-huh. Seguro que habéis visto los mensajes cuando generalmente, por no decir siempre, que un alimento con un perfil nutricional cuestionable, por no decir insano, pone debajo una leyenda de hace ejercicio, come variado, sano y equilibrado. Esos mensajes que aparecen en la tele no son una campaña de esa marca que quiera, bueno, pues lanzarnos mensajes de salud. No, forman parte de un plan que se llama Plan Avisa, que es un convenio entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en su momento, en 2013, cuando se suscribió, era Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y la Fundación Alimentum, que suena muy bien. ¿Y Fundación esto qué es? Alimentum. Fundación, dices, bueno, pues algo sin ánimo de lucro. Bueno, Uh-huh. Suena fundación científica, suena fundación sanitaria, es un conglomerado de la gran industria alimentaria. O sea, esto es un plan entre los grandísimos actores de la industria alimentaria y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Dicho como plan suena a cosa conspiranoica, ¿no? Pero realmente es que es el nombre. O sea, que parece que, Es que se estamos llama hablando plan. aquí de algo que nos hemos puesto aquí a hablar de un plan para dominar el mundo. Sí, el nuevo orden mundial, no. Bueno, pues esto, ¿no? Que no es una cosa conspiranoica, ¿no? Y decías, ¿quiénes forman parte de este plan? Es que tenemos que ponerlo sobre la mesa para entender de qué estamos hablando. Algunas Sí. de las empresas de este plan Avisa son, literalmente estoy leyendo, Bimbo, Campofrío, Coca-Cola, Danone, El Pozo, Ferrero, Grefusa, Kellogg's, Mars, Nestlé, PepsiCo, Unilever, entre otras muchas. Uh-huh. O sea, es un plan entre los grandísimos actores de la industria alimentaria y una agencia del gobierno, una agencia gubernamental de la administración. Además de empresas de comida, también había de cadenas de restauración, ¿no? Si no estoy equivocada. Sí, eso es, se sumaron un par de años después. O sea, imagínate las empresas de restauración. Yo sé que las conoces. Dinos un par de ellas para que... Alguna con ensalada seguro que no, ¿no? Bueno, ensaladas tienen. Bueno, sí, es verdad. Ensaladas de McDonald's, ensaladas de Rodilla, de Telepizza, del grupo Vips. Bueno, ya sabemos por dónde vamos, ¿verdad? En dónde nos estamos moviendo. Y es que a mí me parece interesante esto, ¿no? De que este tipo de empresas, bajo este tipo de paraguas, ¿no? De un plan, se suban al marco de la moderación, ¿no? Que nos digan, bueno, se recomienda el consumo moderado de grasas y de azúcares, hay que consumir esto en el marco, justamente utilizan la palabra, en el marco de una dieta equilibrada y variada. O sea, están apelando al consumidor, están apelando a nosotros para que hagamos las cosas bien. Pero al mismo tiempo están vendiendo sus productos. O sea, quiero decir que estos mensajes no están en las manzanas, no están en las fruterías, no están colgando el brócoli. No. Esto está colgando de otro tipo de productos. Vamos, es que es un mensaje absolutamente orwelliano. O sea, es lenguaje orwelliano de manual. Como referencia, ya sabéis, 1984 de George Orwell, en el que se manipula a la población. No el año, sino el título, hay que decir. No el año, sino el título. Gracias por la puntualización. Sí. Y en este libro, bueno, se manipula a la población a través del lenguaje diciendo lo contrario de lo que significa cada concepto. Por ejemplo, la guerra es la paz, la mentira es la verdad. Bueno, pues esto ha traspasado la ciencia ficción de nuestro admiradísimo George Orwell. Y bueno, volvemos a citar a otro George, en este caso Lakoff, que nos dice, referido a la comunicación política, pero vamos, que fácilmente lo podemos extrapolar a la comunicación en otros ámbitos, también al marketing de la industria alimentaria, nos dice que literalmente el lenguaje orwelliano se usa precisamente cuando no queda otro remedio, es decir, cuando se está en una posición débil. Señala la debilidad, es un indicador de los puntos en los que se es vulnerable. Fíjate. Creo que con esto podríamos acabar este episodio, porque es que es cristalino. Nos están diciendo exactamente lo contrario de lo que significa. Y sin embargo, es cristalino, pero no lo vemos. Y eso es lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Cuando se establecen unos marcos, al final lo que se consigue hacer, más que conseguir un producto superventas, es imprimir una huella en nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestro pensamiento, en esa forma de concebir
las cuestiones en este caso que tienen que ver con la comida. Y con la moderación, porque es que de hecho lanzan esos mensajes de moderación. Vamos a ver, o sea, ¿se puede definir de alguna forma la moderación desde el punto de vista científico? O sea, te lo pregunto a ti que eres la de ciencias aquí. Entonces, ¿esto se puede definir de alguna forma la moderación? O sea, ¿se puede cuantificar o no? Se ha intentado cuantificar, pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos un artículo científico que, como siempre, todas las fuentes del episodio las pondremos en la descripción de cada capítulo. Esta también. Y tenemos artículos científicos, por ejemplo, uno que se llama precisamente ¿Cómo define la gente la moderación? Y encontramos que la definimos muchas veces tomando como referencia cómo comen otras personas que están a nuestro alrededor, de nuestro entorno, o, por ejemplo, a partir de información en las redes sociales. Pero, claro, es que nos rodeamos de personas que se parecen bastante a nosotros. Tenemos un entorno bastante homogéneo, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, y los hábitos de las personas que tenemos cerca es bastante probable que se parezcan mucho a los nuestros. Y esto, nos dice el artículo científico, que hace que sea improbable que nos den información fiable para que podamos definir moderación de una forma adecuada. Y además, tendemos a cuantificar las cantidades moderadas, que es una cantidad moderada según lo que nosotros mismos consumimos. O sea, que es que realmente ya estamos sesgados porque partimos de un entorno. O sea, que tenemos unas referencias de entorno, pero además es autorreferencial esto, ¿no? O sea, es lo que a mí me parezca. Básicamente es lo que a mí me parezca y lo que vea a mi alrededor, ¿no? Eso es, pero es que el concepto de moderación en este mismo estudio se nos indica que es muy útil. O sea, ¿por qué persiste también? ¿Por qué ha tenido este éxito? Porque nos ayuda a resolver conflictos, es decir, disonancias cognitivas. A ver, si yo, al consumir un alimento insano, sé que no es un alimento que debería formar parte de mi dieta, entro en una contradicción entre lo que estoy haciendo y lo que sé que debería estar haciendo según mi propio esquema. Pero claro, si lo encuadro dentro de un consumo moderado, entonces el conflicto desaparece. Si no somos conscientes de que el conflicto existe, también es más difícil que cojamos las riendas de nuestra alimentación. Bueno, es que además esto, no desde un punto de vista científico, pero sí desde un punto de vista filosófico y religioso, te diría también, que claro, la moderación está marcada ahí y de algún modo la industria que utiliza este mensaje de la moderación apela a eso que nos viene acompañando desde hace siglos, ¿no? Porque esto de la moderación, por ejemplo, Aristóteles hablaba sobre esto, Santo Tomás de Aquino hablaba sobre esto también. Digamos, es una virtud, es una de las virtudes que se le atribuyen o se le esperan a un ser humano racional, que puede tomar decisiones racionales con inteligencia, con su voluntad, que tiene que ser capaz de satisfacer sus necesidades, pero atendiendo siempre al punto medio, ¿no? A esta cosa de no pasarse, de no dejarse ir por sus bajos dejarse instintos. Llevar, ¿verdad? Sí, claro. Por las pasiones. Claro, porque tiene que ver con una cuestión de excelencia moral, ¿no? Un rasgo de la inteligencia, de la racionalidad, que esto hablábamos en algún otro episodio anterior, ¿no? De que nuestras decisiones no son muchas veces racionales, son más bien emocionales y sobre todo lo que tiene que ver con la comida, que es algo muy, muy vinculado a la vida y a la supervivencia, ¿no? Entonces, esta forma de entender la moderación y la virtud nos coloca en un lugar donde el anverso de eso es el comportamiento animal, el instinto y la culpa, ¿no? Y el pecado y esta cosa, ¿no? Es como, voy a comer con moderación, esto es lo que se espera de mí, porque soy un ser racional que tiene el control, ¿no? Como tú decías al principio, alguien que tiene el control, tú tienes el poder de decidir cuánto es moderado, y si te pasas, me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal, ¿no? Entonces no, voy a compensar, ¿no? Entramos en esas lógicas que luego tantas veces vemos por ahí, ¿no? Y que luego generan tantos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces también nos lleva unas lógicas en las que, no sé si te lo habrán preguntado alguna vez como nutricionista, ¿no? ¿Qué es peor, no? 7 hamburguesas o 4 donuts? No sé si te lo han preguntado alguna vez. Es que ese es el problema, que entramos en una serie de negociaciones con nosotros mismos y de equilibrios mentales que alteran completamente nuestra relación con la alimentación, nuestra relación con la comida y ese tipo de equivalencias, por supuesto. O sea, generalmente ya no nos preguntan qué es mejor, sino como tú dices, ¿no? O sea, vale, soy consciente de que estos alimentos son insanos, pero ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que me tome una lata de Coca-Cola o que me tome
una cerveza. ¿Qué es peor? ¿Unas galletas con fibra o una pieza de bollería? Y este tipo de intentos de establecer equivalencias nos las encontramos muchísimo. Nos preguntan por ello muchísimo. ¿Y cómo se responde a eso? Porque yo no sabría, quiero decir, bueno, no soy nutricionista, ¿no? Pero no sabría responder a esa cuestión, como ¿qué es peor? ¿Qué es lo menos malo? No sé, ¿cómo se contesta a eso? Es que no tenemos una escala de peores o mejores. Tenemos la absoluta consciencia de que hay alimentos que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y alimentos que fomentan, que incrementan el riesgo de sufrir estas enfermedades. No podemos cuantificarlo, no podemos decir un puntito más, un puntito menos. Mira, Juan Revenga, nuestro compañero dietista nutricionista, al que admiramos muchísimo, tiene una metáfora que me parece perfecta. ¿Qué es peor? ¿Te tiras de un 8º o te tiras de un 10º piso? Pues es que es un poco esto, o sea, el resultado final va a ser el mismo. Puede haber un daño ligeramente mayor o ligero, pero ¿qué más da? O sea, si el resultado, con toda seguridad, es la muerte, ¿no? Cuando te tiras de semejante altura, te va a dar exactamente igual. Entonces, tratar de hacer estas equivalencias, estos equilibrios mentales, solo nos puede llevar a eso, a una mala relación, a hacer negociaciones absurdas con nosotros mismos, a intentar hacer como trampas al solitario, andar cuantificando y fijarnos constantemente en la comida, que la comida acabe siendo como el eje que gobierna nuestros días, pensando, bueno, a ver, esta mañana no me comí el bollo de media mañana que me pusieron en la cafetería, así que ahora yo creo que puedo comerme. Y ese tipo de negociaciones son perniciosas porque entramos en unas dinámicas con la alimentación y con nosotros mismos que nos hacen mucho daño y que en ocasiones, si hay factores predisponentes, ya sabemos que no es una cuestión automática, si hay factores ambientales que nos lleven a ello, podemos tener problemas como trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, además, cuando hablamos de la moderación, nos ponemos en estas lógicas de qué es peor, ¿no? ¿Qué es peor? Esto o lo otro, ¿no? Tendemos a, y corrígeme si me equivoco, pero como que tendemos a categorizar los alimentos, ¿no? O los productos, ¿no? Estos que, bueno, sabemos que no son buenos para la salud, vale, pero los pensamos de manera parcelada. Decimos, bueno, la categoría refrescos, la categoría cervezas, la categoría donuts, la categoría pizzas, como si fueran cosas diferentes, ¿no? Y no nos damos cuenta de que realmente forman parte de un todo, que aunque sean diferentes entre sí, todos comparten una misma característica, ¿no? Y es que son productos que forman parte de una alimentación poco saludable y que además son productos que están pensados no tanto para alimentarnos, sino para generar placer. Exactamente. Por ejemplo, la bebida de elección debería ser el agua, ¿no? Que muchas veces se dice, bien, de acuerdo, todo lo demás es regocijo y alegría. Me da igual el formato, puede ser más saludable o menos, ¿no? Te tomas un café, estupendo, un té, lo que sea, pero no es que la bebida de preferencia sea el café, el té, por muy saludable que eso sea, ¿no? Sino que la bebida es el agua y el resto, bueno, son momentos de placer que uno se procura, ¿no? Y en esto es igual, o sea, hay determinados tipos de alimentos o de bebidas que forman parte de lo que se entiende por una dieta saludable y después está todo lo demás que no forma parte de esa dieta saludable, pero que tendemos a fragmentar a la hora de cuantificar, ¿no? Decir, bueno, no me he comido un donut a la hora del café, entonces, vale, cuando me vaya a comer el menú del día me puedo pedir el postre, no sé, el tocino del cielo que me van a poner porque no me he comido el donut al mediodía, ¿no? Algo así. Claro, o no me he comido el postre de mediodía en el restaurante cuando he ido a comer el menú, por ejemplo, en la cantina del trabajo. Hoy no me he comido el postre, o he pedido una manzana, o he pedido un yogur natural. Entonces, por la noche me puedo cenar una pizza porque están como en categorías diferentes. No he traspasado esos límites del sano, insano que tengo yo mismo en mi cabeza. Y parece eso, bueno, pues que son categorías diferentes, no interfieren unas con las otras en lugar de pensar en ese todo. Yo creo que tendríamos que dar como 2 pasitos para atrás y verlo con una perspectiva más amplia. Y tú, que eres la genia de las palabras, y no me cansaré de decirlo, los calificas como productos indulgentes. Yo sé que en literatura científica muchas veces se habla de esto, ¿no? De productos indulgentes, pero tú lo repites mucho y es que creo que es un concepto que expresa muy bien el tipo de productos que son. Porque a veces hablamos, yo qué sé, hablamos de ultraprocesados, ¿no? Evitar los ultraprocesados, cuanto menos mejor,
Pero claro, esto puede hacer que pensemos que los ultraprocesados son una categoría de producto insano globalmente, y ahí sí que acertaríamos bastante porque hay pocos ultraprocesados que se libren, hay algunas excepciones muy, muy, muy concretas, como por ejemplo la leche de fórmula, pero bueno, poquitos más. Pero luego este concepto, esta categorización nos puede llevar a pensar que, por ejemplo, si el alimento es solo procesado, que entonces es sano. O si es casero. O si es casero. O si es casero. Que ahí tenemos la repostería saludable que se ha puesto tan de moda, ¿no? Que la hacemos con tanto mimo y tanto amor, seguro que mal no nos hace, ¿no? Exactamente, claro. Entonces podemos llegar a pensar en ese tipo de categorías. Casero, saludable, procesado, saludable. Y es cierto que hay procesados muchísimos que son súper saludables. Vamos, sí. ¿De cuántas nos han salvado a ti y a mí las legumbres de bote? Confiésalo, Laura Caorsi, ahora mismo confiésalo. Bueno, esta noche, sin ir más lejos, va a ser mi cena. O sea, claro, porque te ahorran tiempo y están muy bien y son fenomenales, como tantas otras cosas que hacen en la industria que están muy bien. Algún día deberíamos hablar de eso. Quizás podamos hacer algún episodio, ¿no? Hablando sobre las cosas buenas que nos da la industria. Que son muchísimas. Efectivamente, son muchas y están muy bien y que nos hacen la vida más fácil. Pero bueno, no estamos hablando aquí de eso ahora mismo, sino de lo otro, ¿no? De estos otros productos. Hablamos de procesados y es verdad que hay procesados muchísimos que son buenísimos, pero hay otros alimentos que entran en la categoría de procesados, por ejemplo, el chorizo, que es un embutido, es un alimento procesado, y no podemos pensar que es un alimento saludable, pese a que no entra en la categoría de ultraprocesado, entra en la de procesado. Exacto. También se da, ojo, el caso contrario, que con la terminología de ultraprocesado e insistiendo tanto en que la industria alimentaria, que es un mensaje que nos llega mucho, la industria alimentaria es el eje del mal y está prácticamente únicamente para ganar dinero a costa de la salud de los consumidores, este mensaje que es tan manipulador como el contrario, nos puede llevar a pensar pues precisamente que los productos procesados en general, es decir, toda materia prima que haya entrado por la puerta de una fábrica, se ha convertido en algo infame. Y esto es erróneo también. O sea, estamos hablando de esas legumbres que nos salvan la vida, ¿no? O de verduras congeladas o de, no sé, el aceite es un procesado. Bien, pues esta categorización como que no nos sirve. Yo creo que vamos a adoptar en este podcast ese concepto de alimento indulgente. Sí, que no es mío, esa idea no es mía. Pero lo usas mucho y eso ayuda a entenderlo. La uso mucho, sí. La uso porque es un poco esto que tú decías antes, ¿no? Bueno, demos un par de pasos hacia atrás para ver un poco la panorámica en su conjunto, ¿no? Del mismo modo que deberíamos utilizar un microscopio para discernir dentro de la comida industrial cuál merece la pena y cuál no, desde el punto de vista de la salud, también aquí podríamos contemplar toda la panorámica de una manera más global y pensar en alimentos y productos que están ahí para darnos placer. O sea, su cometido principal no es nutrirnos, no es alimentarnos, no es mantenernos con vida, no es nada que no sea darnos placer. Y estaban concebidos desde ahí. De hecho, mira, cuando tú nombrabas entre las múltiples empresas que forman parte del plan Avisa, nombrabas a Unilever, la propia Unilever tiene una categorización de este tipo de productos indulgentes y los clasifica de dos maneras. Los que vendrían a ser la indulgencia premium, que es esta idea del alimento o el producto que está ahí solamente para darnos placer, sin importar nada más. O sea, ya está. ¿Te gusta comer chorizo? ¿Te gusta comer, pues yo qué sé, no sé qué otro embutido? Estupendo. O sea, no pienses en las consecuencias, disfrútalo. Está para eso, está para ti. Y ya está, ¿no? Esto sería un poco lo que se enmarca en esta idea de un día es un día, ¿no? Nos vamos a permitir aquí disfrutar de los placeres de la vida sin sentir ningún tipo de culpa. Y después están los de la indulgencia permisiva, ¿no? Que vienen a ser como estos productos que intentan ser más o menos saludables o por lo menos parecerlo, ¿no? Y que, digamos, bueno, date un gustito, pero bueno, sin que esto repercuta demasiado en tu salud, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en todos estos productos que vemos a veces en el súper, ¿no? Que están pensados para las personas que están a dieta, entre comillas, esto de estar a dieta, y que dicen, ay, pero es que tengo ganas de comer algo rico, algo diferente, algo que esté bueno, ¿no? Que no sea esta dieta tan estricta y tan restrictiva que estoy haciendo. Y entonces me voy ahí y me pillo pues estas tortitas, pero pequeñas o mini, o con menos sal, o con menos grasas, o con menos lo que sea. O esos postres light de chocolate. Eso, que ves light, exacto. Y ya dices, bien, esto me encaja dentro del plan dietético que estoy siguiendo porque, atención al horror, no quiero pasarme, pero
pues se nos cuelan, ¿no? Eso es, o sea, ese sería el otro tipo de producto de indulgencia, ¿no? En cualquiera de los dos casos están pensados para disfrutar del placer, o sea, tú no necesitas comerte ese postre para tu vida cotidiana, no te va a aportar nada que no te puedan aportar pues la fruta, las verduras, los básicos, ¿no? No te va a dar nada de eso. Te va a dar placer, te va a dar el gusto, la permisividad, ¿no? El disfrute de ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que pensar cuando hablamos de este tipo de productos y cuando hablamos de la moderación, en lugar de segmentar y decir, vale, no me he comido la pizza, entonces me puedo comer el donut y entonces, bueno, pues si no me como el donut, ¿y qué es peor, el donut o el tocino del cielo del postre del restaurante, ¿no? O sea, en lugar de pensar con esos compartimentos, con esos cajoncitos, deberíamos pensar de una manera más amplia, ¿no? En todos esos productos o alimentos o recetas que hacemos en casa que están pensadas únicamente para el placer y que tienen que ver con la indulgencia y que nuevamente se vuelve a marcar esto dentro de esta concepción filosófica religiosa de la moderación, de la contención, de la virtud, por ejemplo, de mantenernos dentro de esos órdenes de la virtud y la racionalidad de me como el postre light, pero me estoy conteniendo y me estoy cuidando y no me estoy pasando demasiado. No es lo pantagruélico de me voy a comer la mega hamburguesa aquí con 20 capas de panceta y no sé cuántas cosas más. Y qué horrible además es atribuir esa calificación moral a la alimentación, porque es que nos empieza a enmarcar de nuevo en conceptos como la responsabilidad individual. Si está sufriendo obesidad es porque come mucho, porque no se contiene. Porque no se cuida. Porque no se cuida, no tiene fuerza de voluntad. Este contexto, este mensaje dolorosísimo, falso completamente, que como hemos dicho ya muchas veces en este podcast, no tiene en cuenta absolutamente nada, ninguna de las circunstancias que rodean a esa persona que está sufriendo una enfermedad, que si fuera tan fácil como hay que tener fuerza de voluntad, no tendríamos este problema, si fuera un problema individual. Además, eso que otorga una categoría moral, ¿no? Esa categoría de la templanza, la virtud, la Eso moderación, que no te dejas llevar por tus bajos instintos, sino que puedes controlarte, ¿no? Con toda la significación que tiene la palabra controlarse cuando hablamos de alimentación. Por eso estamos hablando de este concepto de moderación, ¿no? Porque nos parece especialmente dañino, pese a ser absolutamente invisible. No nos llama la atención. Y que además define un montón de comportamientos, no solamente hace que los demás vean en nosotros determinadas actitudes y las puedan juzgar con estas coordenadas de moralidad, de virtud, de comportamiento, sino que también a nivel interno, para nosotros mismos, esto ejerce una presión brutal. Y de ahí la sensación de culpa, la sensación de me he pasado, la sensación de, o la idea de voy a compensar, que luego viene Navidad, nos pasamos de todo porque todo está pensado para un consumo excesivo, porque todos damos por hecho que la mesa Navidad se van a caer los platos por los costados porque no va a haber sitio para poner absolutamente nada más. Todos damos por hecho que nos vamos a atiborrar de turrones, de golosinas, de todo tipo de cosas que son excesivamente calóricas y que habitualmente no comemos y no en tanta cantidad y en una concentración tan brutal de pocos días, ¿no? Como que es todo muy bestia. Y luego estamos con voy a compensar, los propósitos de año nuevo, me he pasado. Estas lógicas son súper dañinas para las personas. Y algún día tendríamos que hablar de la culpa como motor de venta de productos, de marketing alimentario. El culparnos de nuestras elecciones alimentarias, de no hacerlo bien o utilizar la culpa indulgente, placer culpable. Ese tipo de mensajes que también son bastante perniciosos. Volviendo al tema de la moderación, claro, come de todo con moderación. En algún momento, a lo mejor, tuvo sentido. Estoy pensando, no sé, en la década de los 50, de los 60 en nuestro país, o incluso de los 70. Ya de los 80 seguramente no, pero cuando había muy pocas referencias, no había ni siquiera supermercados, había muy pocas referencias alimentarias en el mercado y podías comprar, pues básicamente materias primas, poco más. O sea, claro, frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados, poco más. Ahora volvemos a retomar los datos que dimos en el primer episodio de los datos de categorías de alimentos y de la variedad de alimentos que tenemos a nuestra disposición en nuestro contexto en la Unión Europea. ¿Tú tenías algunos de estos datos?
Sí, sí, y de esta variedad aparente, que esto hay que decirlo también hasta que se caiga el mundo, porque de nuevo, parece mucha variedad, parece que son muchas cosas y no deja de ser muchas versiones de lo mismo. Y hay algunos, por ejemplo, que los tengo por aquí apuntados, que tenemos más de 10.800 tipos de galletas, dulces y tartas, más de 11.200 tipos de carnes, aves y pescados procesados, más de 5.000 tipos de snacks salados. Este es el entorno, esta es la variedad, esto es lo que se nos ofrece y todo esto es lo que tiene colgado el cartel de consuma con moderación. Exactamente. Si consumimos con moderación entre una variedad de 5.000 snacks salados, podemos imaginar que nuestra dieta se va a resentir absolutamente cuando luego las referencias de frutas y verduras, por ejemplo, son de unos pocos cientos. Porque, claro, variedades de frutas y verduras tenemos las que tenemos. Y a lo mejor llega al mercado pues una variedad nueva de col y nos llama mucho la atención y la compramos, pero es una variedad nueva de col frente a miles de productos alimentarios innovadores que lanza la industria alimentaria cada año al mercado para llamar nuestra atención precisamente por esa sensación de novedad, ¿no? De esto es novedoso. Claro, la naranja, categoría Valencia, variedad Valencia, no es Claro. novedosa, es la misma que hace 20 años y será la misma dentro de 15. No hay nada que rascar ahí, no puedes innovar en una naranja. No, y además, esta cosa que tú decías antes, ¿no? De, fíjate, ¿no? Con estas variedades y con estos lanzamientos permanentes, ¿no? De supuestas novedades, que no dejan de ser más de lo mismo, pero bueno, supuestas novedades, que al final nos están generando como la necesidad de consumir, ¿no? Porque si tú lanzas algo al mercado es para que se venda y la gente lo consuma, si no, no lo lanza. Tú estás generando esta necesidad de consumir y al mismo tiempo le estás diciendo a las personas, bueno, consúmelo, pero con moderación, o sea, cómeme, pero no mucho, pero no dejes de comerme, ¿no? Es un poco esta cosa así ambigua, extraña, rara, o sea, es un equilibrio un poco extraño. Y luego, claro, frente a esto y frente a la culpa que se genera muchas veces por habernos pasado, porque es nuestra culpa, porque es una cosa individual, porque lo he hecho mal, porque no han sido los demás, no, lo he hecho mal, individualmente mal. Entonces luego también tenemos las soluciones para eso, ¿no? O sea, es como que es el propio mercado el que te establece o te ofrece el problema y además después te vende la solución, ¿no? Y ahí tenemos todos los complementos que hay para perder peso, para quemar grasa, para montones de cosas que son el problema y la solución. Y soluciones falsas, porque si todavía fuese una solución verdadera, pero es que son encima soluciones falsas, ni siquiera si fuera una solución verdadera, porque entramos en lo mismo, en unas reglas de mercado absolutamente perniciosas para consumidores absolutamente vulnerables y que estamos desnudos ante Exacto. los elementos que encontramos en el supermercado. Pero es que reflexionemos, Michael Pollan, el periodista especializado en la alimentación, hablaba precisamente de esa variedad ilusoria. Porque si cogemos los ingredientes, incluso de la última novedad que hayas visto en el supermercado, coge los ingredientes y fíjate, porque seguramente será una harina refinada, un tipo de grasa, una gran cantidad de sal y luego distintas combinaciones de estos ingredientes con algunos aditivos de carácter hedónico, es decir, para cambiar las propiedades del Eso producto, es. potenciadores del sabor, aromas, colorantes, pero son distintas combinaciones de exactamente lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Exacto, ¿no? Es esta historia que además nos coloca como en una lógica, ¿no? De decir, bueno, pues he cometido este desliz, me he pasado con esto. Bueno, esto es una excepción, ¿no? Pero entonces te pone en una situación en la que tienes que estar todo el tiempo llevando la cuenta de las excepciones que has hecho, ¿no? Decir, bueno, es que tengo que comer con moderación, vale, aquí me he pasado, entonces tengo que hacer esto otro. O sea, tú llevas la cuenta de las excepciones que haces, o sea, eso realmente es algo esperable, es algo deseable, o sea, y si lo haces, que es muy difícil, ¿no? Que alguien se ponga todo el tiempo ahí a sumar las calorías y tal. Pero en el caso de que lo hagas, ¿qué plan es ese? ¿A dónde nos está llevando? Claro. Claro, ¿qué plan es ese? O sea, y no es el de Avisa, ¿no? O sea, ¿qué plan de vida es ese? O sea, ¿qué relación con la alimentación te está planteando eso? Pues mira, volviendo a que has mencionado el plan Avisa, hay algo que también considero especialmente malo de este plan, que es la connivencia con la administración. Porque la administración se supone que tiene que velar por la salud de los consumidores. Totalmente. Más cuando es una administración que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es decir, que no es que esté protegiendo, no sé, los intereses de la industria abiertamente. Puede haber otros departamentos, otros ministerios, otras instituciones que estén para eso, pero es que esta no está para eso. Se supone que está del lado de los consumidores. Y cuando le da el aval a este tipo de planes, lo que está haciendo es decir, yo garantizo que esto está bien, que
esta colaboración con este tipo de industria alimentaria está bien que se lancen estos mensajes que son absolutamente confusos y ambiguos cuando hemos visto. Eso me parece también especialmente perverso, especialmente pernicioso de este tipo de colaboración con la administración, y creo que debería hacerse una revisión profunda de este tipo de colaboraciones. Totalmente. Y pensar de qué lado se está. Totalmente, porque eso lo reviste de una legitimidad brutal, ¿no? Exacto. Y no deja de ser un espaldarazo a un mensaje que es incuantificable, que es indefinible de alguna forma, que no deja de delegar la responsabilidad en los consumidores y que además nos está planteando todo el tiempo a ver si somos capaces de mantener esa templanza, esa actitud casi monacal en mitad de, no sé, en mitad del descontrol, del desenfreno, de la abundancia, que nos obliga o nos impele a mantener una actitud casi monacal de templanza en un contexto donde todo el tiempo se nos está seduciendo, apelando a las emociones. Sí, y además con alimentos que están diseñados para que nos gusten muchísimo. Y nosotros estamos programados biológicamente para que nos gusten muchísimo. Es una lucha en la que tenemos todas las de perder. Por eso, insistimos una vez más en la falsedad del mensaje de la responsabilidad individual. Que vale, un donut, un refresco, una bolsa de snacks no te van a enfermar ni te van a matar. Claro que no, pero la repetición, el hábito, hacerlo constantemente, que esto sustituya en otro tipo de alimentos, eso sí que va a tener un efecto adverso sobre nuestra salud, y aquí sí que hay una responsabilidad pública y hay una responsabilidad colectiva para que esto no suceda y no recaiga todo en la responsabilidad individual y las malas decisiones, ¿no? Y esa culpa de la que hablamos. Pues no tengo nada más que añadir con esto que has dicho así. Me creo que es un cierre estupendo, de verdad. Realmente habría que revisar este asunto porque, bueno, es de salud pública. Realmente es de salud pública. Así que esperamos haber al menos fragmentado un poco ese marco de comer con moderación y seguiremos con estos mensajes interesados, seguiremos desmontándolos porque no es el único, hay muchos. No, desgraciadamente hay muchos más. Hay muchos más. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.